Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, 12 y 13. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 5, 9 y 10. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por su palabra que podemos leer, amadas hermanas y hermanos, en nuestra propia lengua. Dios hablándonos de manera que quede claro a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, cuál es su voluntad. Quiero hacer un repaso rápido de lo que hemos hablado en las semanas anteriores, cuando hemos tenido oportunidad de introducir esta temática de cómo estudiar la Biblia. Por supuesto que hemos hablado de cómo estudiar la Biblia tocando varios aspectos. Voy a mencionar los dos aspectos que hemos abordado en nuestras sesiones anteriores. El primero de ellos es que la revelación no es a voluntad humana, ni es en ninguna manera una facultad o un don excepcionalmente dado por Dios, de alguna unción para hombre o para persona alguna que tenga una autoridad de alguna manera diferente a la que tienen todos los demás creyentes, de manera que ellos puedan invocar a su propio peculio o a su propio antojo y según su propia iniciativa la voluntad de Dios. Y tampoco de ninguna manera la voluntad de Dios debe ser interpretada o sometida al escrutinio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros prejuicios, de nuestros criterios personales, sino que nuestro corazón y nuestra vida debe de estar expuesta y abierta para ser sometida en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra conciencia debe ser llevada en obediencia a la palabra de Dios, y no la palabra de Dios sometida a nuestros criterios, prejuicios e ideas preestablecidas. Y la segunda cosa de la que hablamos la semana pasada es que la revelación que Dios nos ha dado no tiene como propósito esencial el mero conocimiento teórico, el mero manejo conceptual de lo que la palabra de Dios contiene o lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente tiene mucha información de la Biblia, conoce la Biblia, maneja la Biblia, entiende la Biblia en el sentido teórico y conceptual. No tiene ese propósito esencialmente. La palabra de Dios no es el propósito de que nosotros tengamos un manejo teórico perfecto, una información abundante, una cultura bíblica suficiente para conocer respecto de Dios, del pueblo que Él escogió o de la historia que ese pueblo vivió, la geografía en donde ese pueblo vivió, los usos y costumbres tanto del pueblo de Dios como de las civilizaciones y naciones que lo rodeaban, los territorios en los que habitó, en donde se desarrolló la historia sagrada o en donde Dios sostuvo su trato con esta nación. Dominar todo eso no tendría mayor sentido si finalmente la palabra de Dios no impacta a la persona que nosotros somos por dentro.
Si la palabra de Dios no va a transformar nuestra vida, entonces todo el conocimiento habrá sido estéril, habrá sido vano. Y hermanas y hermanos, habrá quien tendrá dominio de la información bíblica en abundancia, pero no necesariamente tendrá un conocimiento de la Biblia que transforme su vida para que la persona viva de manera que agrade y honre a Dios. Así que hoy quisiera comenzar con esta afirmación y a partir de ella ir avanzando en los temas que nos interesan. Yo soy transformado por la palabra de Dios que obra en mi vida para mi perfeccionamiento y santificación por la obra del Espíritu Santo. No soy yo quien limpia la casa solo. Cuando yo limpio la casa, hermanas, suele suceder que puedo dejar un poco de basura que no me acordé en dónde la amontoné y luego cuando paso por ahí digo, qué barbaridad, mira, nada más, según yo ya había terminado de barrer y arrimé basura aquí y no la terminé de recoger, pero ya no regreso, ya terminé, ya recogí, ya guardé la escoba, mañana volveré a barrer o pasado mañana me toca barrer la semana que viene y así es como podríamos vivir nuestra vida si nosotros somos quienes hacemos el aseo de nuestra vida. Así que yo soy transformado por la palabra de Dios que obra en mi vida para mi perfeccionamiento y para mi santificación. Amadas hermanas, la palabra de Dios es un faro para mi vida. Es una luz que ilumina mi caminar, un referente que contiene la dirección de Dios. Es la dirección de Dios para moldear mi vida acerca de aquello que es necesario que yo reconozca. Aquello en lo que es necesario que yo reconozca. El verbo reconocer aquí significa aquello en lo que yo necesito asumir responsabilidad consciente y voluntaria, intencionada de hacer cambios, de ajustar. Esto es mis patrones de comportamiento, mis criterios, mis prejuicios, mis malos hábitos, mis idolatrías, aquello a lo cual rindo mi voluntad y cuando me vengo a dar cuenta volví de nuevo a hacer lo que me había propuesto no volver a hacer. En todo ello, recurrentemente, la palabra de Dios estará confrontándome, haciéndome ver lo que yo trato de no reconocer, lo que yo trato de eludir, lo que trato de no ver. En todo ello, la palabra de Dios me estará guiando a reconocer mi responsabilidad. Hermanos, es común que no tengamos mucha conciencia de la responsabilidad ética que nos atañe, por ejemplo, tratándose de nuestra manera de relacionarnos con las personas que tenemos cerca de nosotros y que decimos amar, la forma en que resolvemos nuestros conflictos con las personas que nos importan, la manera en que tratamos con la realidad que estamos enfrentando, la realidad adversa, las situaciones complejas que enfrento. ¿Cómo le doy la cara a todo eso? ¿De qué manera asumo la parte que me toca a mí? En todos estos procesos en los cuales la palabra de Dios busca moldear la persona que yo soy por dentro. Ahí es en donde Dios está obrando. La forma en que enfrentamos la realidad y las circunstancias también se va a ver influenciada poderosamente por la palabra de Dios. Y esto es porque sin la palabra de Dios como referente en nuestra vida, como referente influyente, el más influyente, como referente poderoso, el más poderoso de nuestro diario vivir y como única, como insustituible regla infalible de fe y de práctica, estamos expuestos a los dictados cambiantes de nuestra naturaleza humana. No estamos
tan firmes como pareciéramos si la palabra no es el soporte de nuestra vida. Estamos expuestos a los estados de ánimo que son variables, que van y vienen, que son frágiles, que nos hacen vulnerables. Si no cobramos conciencia de estas cosas cuando estamos frente a la palabra, nunca reconoceríamos que somos falibles, que nos equivocamos, que nuestra naturaleza depravada completamente nos lleva recurrentemente a apartarnos de lo que Dios nos ha instruido a hacer y a vivir conforme a nuestras propias reglas, a resolver las cosas de acuerdo a nuestras propias ideas, nuestros criterios, nuestras costumbres, a reaccionar visceralmente como solemos hacerlo cuando el temor de Dios no prevalece en nuestras respuestas. Tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces quien domina en nuestros miembros, en nuestros pensamientos, en nuestros criterios, en nuestras reacciones, no es el Espíritu de Dios, no es la voluntad de Dios, sino el pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo es muy claro hablando de eso en Romanos capítulo 7, cuando dice: el bien que quiero hacer es el que no logro hacer. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago finalmente. Dios nos llama a través de su palabra constantemente. En el Salmo 25, el salmista David dice estas palabras que hablan de cómo Dios trata con nosotros. Señor, hazme conocer tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Miren cómo el rey David ora al Señor pidiendo que la verdad de Dios sea la que le dé dirección a su caminar. Luego continúa diciendo: bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Y aquí está claramente descrito que Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña el camino. No es el propósito de Dios destruirnos, sino darle forma a la persona que somos para mostrar en nosotros la grandeza de su misericordia, de su fidelidad. Ahora bien, hoy quiero abordar particularmente errores que cometemos. Esto es algo de lo cual hemos hablado antes, no en estos días recientes, sino en ocasiones anteriores cuando hemos compartido acerca del estudio de la Biblia. 3 errores que son comunes respecto de lo que es la palabra de Dios. Acerca de los estudios de la Biblia, estos errores se cometen con frecuencia en la lectura, en la interpretación y en la aplicación de la palabra de Dios. Voy a enumerarlos rápidamente. El primero de ellos es que las personas piensan que la Biblia es una cronología exacta de todo lo que sucederá y que podemos encontrar en la Biblia. La precisión puntual de estos datos, solo hay que hacer un estudio muy minucioso, comprenderlo, encontrar la clave de la interpretación y orar pidiendo una revelación especial para que uno pueda sumar y, sacando las cuentas, encontrar el significado de todo eso. Muy cercano a ese está un segundo error. Ese segundo error dice: todos los datos proporcionados en los escritos bíblicos, tales como fechas, números, eras, ciclos, edades, son exactos y literales y nos han sido dados para una comprensión puntual de los tiempos venideros, de las profecías bíblicas que están por cumplirse. Es necesario hacer una cuenta minuciosa, detallada y apegada literalmente a lo que dice la Biblia para sacar la cuenta. Incluso podremos saber cuándo vendrá el Señor nuevamente.
Y esta manera errada de leer la Biblia está muchas veces motivada por un interés equivocado, el morbo de tener respuesta de todas las cosas que nosotros no logramos entender con claridad en el momento en que lo leemos en la Biblia. Un tercer error es que gran parte de lo que está escrito en los libros de la Biblia está construido en base a códigos secretos. Estos códigos eran muy comprensibles en los tiempos de los profetas y para ellos porque tenían la clave de cómo interpretarlos, pero nosotros leyendo estas cosas que a nosotros nos parecen confusas, vamos a descubrir el código y podremos descifrar los secretos que están allí escondidos, porque para eso nos ha sido dada la Biblia. Ninguna de estas cosas es veraz, son errores. Errores que se cometen respecto de la lectura, de la interpretación y de la aplicación de la Biblia. No debemos responder a una motivación morbosa para leer la Biblia. Leer la Biblia porque quiero encontrar una respuesta particular a algo que me interesa, porque quiero saciar mi curiosidad. O leer la Biblia para hacer memes, como ahora mucha gente está haciendo, incluso usando el nombre de Dios, burlándose de lo que es sagrado. No tiene la gente conciencia de la responsabilidad en la que incurre cuando juega con la palabra de Dios y con el nombre de Dios. Eso es algo que las personas no tienen comprensión respecto de la responsabilidad que involucra. Los apóstoles reunidos junto con nuestro Señor Jesucristo le preguntaron acerca de los tiempos para el pueblo de Israel, justo antes de que nuestro Señor Jesucristo se despidiera de ellos. Ellos tenían comezón de saber, porque aún ellos tenían la expectativa de que algo sucedería respecto al poder político de Israel. Y el Señor les respondió de una manera radical. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Ahí está la respuesta de Jesús. Ya antes les había dicho que ni el Hijo conoce la hora, sino aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Así que tenemos que tener claridad acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo respecto de esa comezón de saber que todo el mundo parece tener. La gente quiere saber los datos precisos para satisfacer su morbosa curiosidad. Mateo 24, nuestro Señor está hablando y dice: pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y esto es lo que la palabra de Dios hace. ¿No es acaso eso el propósito de Dios al dejarnos su palabra, sino el de prepararnos, el de equiparnos, el de hacernos maduros y sólidos con un discernimiento sensato, con un discernimiento adquirido para una comprensión superior de su voluntad y vivir en ella en obediencia? Debemos estar conscientes que aún en nuestro entorno cristiano, en el universo en donde nos desenvolvemos, las doctrinas pueden mostrar diferentes enfoques respecto de una denominación comparada con otra denominación. Las doctrinas de Dios, por ejemplo, las doctrinas de la revelación, la doctrina de la encarnación y de la obra propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, o la doctrina de la soteriología, como se le llama. Esto de la salvación se llama soteriología.
La doctrina de Dios se llama teología. Estas son las doctrinas comunes a todos los cristianos que se profesan como verdaderos creyentes en que la palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica. Constituyen el fundamento esencial de la identidad reformada en principio para nosotros que sostenemos la posición reformada en la cual todas estas doctrinas son comunes y la familia reformada es muy amplia en todo el mundo, pero estas doctrinas no cambian. Esta es la conclusión más significativa a la que podemos llegar respecto a esto que es el interés de Dios respecto de nuestra salvación. Claro que hay otras doctrinas en las cuales pueden haber ciertas diferencias que no son significativas. La palabra de Dios dice con toda claridad, con toda puntualidad, en Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Leo de nuevo, dichoso el que lee. Ahí está la acción de ir a la palabra y de beber en ella, alimentarnos de ella, nutrirnos de ella, abrevar de ella, como cuando los rebaños se acercan a los bebederos. Y luego dice, dichosos los que escuchan las palabras. Esta es la parte reflexiva. Es la parte de nuestra meditación, la parte en donde desarrollamos la capacidad para comprender, asimilar, discernir el contenido, las implicaciones, las consecuencias últimas de lo que la palabra dice en nuestro comportamiento. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Y luego dice al final en esta porción, y hacen caso de lo que aquí está escrito. No solamente es leer, no solamente es escuchar con atención, implica también hacer caso. ¿Qué significa hacer caso? Significa poner en práctica, aplicar, significa vivir, significa ejercitar lo que leímos y lo que escuchamos. Apocalipsis 1:3 nos advierte que el tiempo está cerca. Amadas hermanas, la palabra de Dios tiene un carácter ineludiblemente rector en nuestra vida. Quiere decir que va a guiarnos. La palabra de Dios tiene un carácter rector en nuestra vida que la hace el único medio que nos ciñe a la voluntad de Dios. Nos moldea, nos da forma. En tanto que nosotros peregrinamos aquí, nosotros dependemos de las Escrituras para andar sabia y sensatamente y descansar en lo que en ella Dios ha dicho que hará. En ella Dios ha dicho lo que hará. Por eso debemos mantenernos apegados fielmente en obediencia y en confianza indudable, sin titubeos, a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las formas en que debemos acercarnos para leer la Biblia? Y esto es propiamente acerca de cómo estudiar la Biblia. Voy a compartir con ustedes algunos conceptos. El primero de ellos es, leemos la Biblia de manera informativa y contextual, sabiendo cómo es que Dios se ha revelado en circunstancias semejantes a las que nosotros estamos viviendo a través de la historia sagrada. Podemos comprender mejor su naturaleza,
podemos entender más acerca de su carácter, podemos conocer más acerca de su manera de proceder, podemos entender mejor quién es el Dios con el que estamos tratando. Así que cuando vamos a la palabra, en el primer nivel al cual nos acercamos a ella, es el nivel de información y contexto general. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿De quién está hablando? ¿Quién vivió esto? ¿Cómo fue que sucedió todo? ¿De qué manera actuó Dios? ¿Cómo Dios favoreció a esa persona de la historia que estoy leyendo? La segunda manera en que nos acercamos a la palabra de Dios es de una manera devocional e inspiracional. Se trata de que venimos a la palabra y encontramos en ella, en las Sagradas Escrituras, el aliento, el valor, el vigor, la fuerza, la esperanza, así como la determinación y la entereza, la serenidad y la paz que necesitamos en los momentos de crisis, en los momentos aciagos. Cuando estamos desesperados, vamos a la palabra con una actitud devocional, buscando aliento en ella, buscando que al leer la palabra seamos vivificados interiormente, llenos de valor, de fortaleza, de esperanza. Así que hemos visto dos aspectos en los cuales leemos la Biblia, nos acercamos a ella con una intención informativa y contextual para adquirir conocimiento acerca de Dios, de su voluntad, de su trato, de su carácter, de su naturaleza, pero también nos acercamos a la palabra de Dios con una expectativa devocional e inspiracional que nos retribuya vigor, esperanza, valor, serenidad. Hay una tercera manera en la cual nos acercamos a la palabra y no la podemos eludir, es inevitable. Es la manera preceptual y normativa. Porque vamos a ella para encontrar los mandamientos de Dios. Los mandamientos que no son opcionales, no son opiniones de Dios. No leemos la Biblia como si leyéramos el periódico o la revista que nos da una opinión acerca de la situación que se está viviendo en determinada circunstancia. No, amados hermanos, vamos a la palabra que norma nuestra vida, porque en ella está la voluntad revelada de manera categórica, de manera radical de Dios. Norma nuestro andar cotidiano. De manera que todo lo que leemos en la palabra está determinado para que agrademos a Dios, para que no perdamos el privilegio de disfrutar de sus bendiciones. Hay bendición en la obediencia, hay privilegio en hacer lo que Dios manda. Hay restitución y retribución para quien hace lo que Dios ha dicho que se debe hacer, sin importar las consecuencias de ello. Cuando nos apartamos de nuestros propios caminos para hacer la voluntad de Dios, seremos grandemente bendecidos. Porque viviendo en el orden de Dios, lo que estamos haciendo es honrar a Dios. Y en consecuencia, recibimos honra. Somos retribuidos con honra porque la obediencia a Dios trae dignidad a nuestra vida. Así que hemos visto ya tres formas en las que nos acercamos a la palabra de Dios. La informativa y contextual para tener una visión amplia de quién es Dios, de cómo obra Dios, de cómo lo hizo en la vida de otros en la historia sagrada. Pero en segundo lugar está la forma devocional e inspiracional en donde recibimos aliento, vigor y esperanza. Pero también está la forma preceptual, normativa, en donde estamos buscando conocer qué es lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida y ceñirme a ello en obediencia. Hay una cuarta manera en la que leemos la Biblia y esta es todavía más radical, profundamente transformadora. Es una lectura confrontadora y reveladora de la palabra de Dios.
Anhelamos hallar en la palabra de Dios la verdad acerca de nuestra propia condición interior. Anhelamos que la palabra de Dios nos revele interiormente lo que aún falta por ser transformado. Como también al analizar la historia de aquellos grandes hombres con los que Dios trató y a los cuales admiramos, queremos experimentar lo que ellos vivieron en el trato con Dios, y eso significa que debemos permitir que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta quebrantarlo profundamente y convertir nuestro corazón de piedra en un corazón sensible a la voz de Dios, a la voluntad revelada de Dios. Esto requiere disciplina. Esto requiere determinación, disposición para hacer los cambios radicales a donde Dios nos va a guiar. Como creyentes en Jesucristo, no debemos rehusar en ninguna manera la reprensión de Dios. Por el contrario, debemos aceptarla de buena gana. No debemos torcer la boca cuando Dios nos está hablando para reprendernos. Debemos aceptarlo. Debemos ser dóciles y debemos ser obedientes para hallar bendición en el Señor, porque la bendición del Señor viene a consecuencia de su aprobación, de su agrado. Y esto es lo que aprendemos en la palabra. Quizá uno de los pasajes de la Biblia que podríamos considerar más duros es el que leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Quisiera leerlo para que recordáramos, y aunque es una porción un poco más amplia de lo que habitualmente leemos, vale la pena escuchar la palabra. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama. El Señor disciplina a los que ama. Y azota a todo el que recibe como hijo. Azota a todos los que recibe como hijos. Qué impresionante. No dice azota a algunos. Yo no sé si alguna vez ha recibido alguno de nosotros que estamos aquí los chicotazos con los que Dios nos corrige. Pero lo que dice aquí es que a todos Dios nos disciplina porque nos recibe como hijos. Lo que soportan, dice la palabra, continúo leyendo, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Lo que soportan es para su disciplina, porque Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Lo que la palabra de Dios está diciéndonos es, si Dios no te disciplina es porque no le importas. No te trata con la calidad, no te da ni te reconoce la condición de un hijo. Pero en tanto que Dios te disciplina, Dios está patentizando que le importas, que está interesado en ti. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón. Fíjense qué interesante, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos?
Y luego agrega la razón de lo que está argumentando. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, desde sus propios errores y equivocaciones, desde sus propias desviaciones de carácter. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Hebreos 12, versículos 5 al 13. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué tipo de relación hemos sido llamados por Dios? Sino a una relación privilegiada, bienaventurada, de hijos amados, entrañables, que le importamos al Padre. Hijos en los cuales el Padre se esmera en mostrarse como lo que es Él intencionalmente hacia nosotros, a quienes amó y por quienes pagó el precio más alto que jamás se haya pagado para nuestra redención, a fin de adoptarnos como suyos y tenernos alrededor de su mesa. Así que no menospreciemos la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque para esto hemos sido creados, porque Dios preparó buenas obras para nosotros, desde antes de la fundación del mundo, para todos aquellos que hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo. Así que, amadas hermanas, no dejemos que motivaciones equivocadas nos empujen a leer la palabra de Dios, a escudriñarla. Vayamos a ella como cuando un rebaño se acerca al abrevadero, a donde las aguas frescas están fluyendo para saciar su sed.